La arqueología del Holocausto significa que tenemos que entender de objetos que existen todavía en su lugar, excavarlo y entender la historia del Holocausto, porque en 20 años más adelante, cuando no tenemos sobrevivientes para hablar para sí mismos, tenemos artefactos que van a hablar para ellos. Y eso es la importancia de la arqueología. Y esto va a demostrar en muchos casos que sí existe un holocausto, o va a ser una demostración para la gente que son los que niegan el holocausto. Lo importante es no solamente para ellos, es para preservar la historia, no solamente en textos, pero con cosas que chicos, estudiantes pueden estudiar para el futuro. Y solamente cuando tenemos evidencia de ciencia podemos hablar sobre el holocausto. Porque hoy en día, cuando todavía hay sobrevivientes del holocausto, tenemos que entender de sus memorias lo que pasó. Y cuando hay objetos, de usar los dos juntos. Y en 20 años más adelante, cuando no tenemos que usar los objetos para generaciones a probar lo que pasó. Y eso es difícil cuando no tenemos los objetos hoy en día. ¿De qué objetos más o menos estamos hablando? ¿Qué se ha encontrado? Estamos hablando de cosas que cada día usamos, que no pensamos sobre esto. De las maletas, de los sobrevivientes que llegaban con sus vidas en maletas pequeñas, con cosas que quedaban en el lugar, no todos, pero quedaban muchos de estos en el lugar. Y cuando tenemos excavaciones científicas, cuando hay negadores del holocausto, esos no pueden hablar en contra de los objetos, que son de las vidas de personas que no existen más. Además están escarbando en lugares, bueno, gracias a la tecnología que están aplicando, están encontrando lugares donde a lo mejor ni siquiera se pensaba que había algo, o más fácil localizarlo, como en algunos pueblos donde se sabe que hubo algunas matanzas, en Sobibor y en otros lugares, y han empezado a encontrar muchos hallazgos que son, cada uno de estos no son simples objetos, son historias de vida de cada persona, ¿no? Es un microhistoria. Cuando hablamos sobre objetos, no hablamos de la historia larga, hablamos de microhistoria, pero de la historia micro tenemos la historia grande. Pero si no colectamos ahora la evidencia no va a existir en el futuro. ¿Y cuándo podremos empezar a ver estos resultados y cosas para estas? Bueno, por lo menos tengo un libro que tiene un capítulo sobre el holocausto, la arqueología del holocausto, Sobibor, Luta y Otvach y otros lugares. Pero lo importante es que la arqueología puede ser algo interesante para los chicos, los jóvenes, que están buscando cómo puedo experienciar historia, no solamente leer sobre historia. Y eso es lo importante, de ensuciar las manos y entender la historia. ¿Okay? No solamente visitar el lugar, sino, como dices, ensuciarse las manos, tocar raspar, buscar y encontrar lo que es la historia. Y tengo que decir, esta generación de jóvenes quieren experienciar historia. No quieren leer sobre historia, pero quieren experienciar. Eso es lo bueno en esta generación. Pero es un motivo de hacer arqueología, por ejemplo. Hay muchos jóvenes que viajan de México, de Akshara, de alguna cosa, que hacen diferentes planes, de diferentes torneos. ¿Hay manera de que estos jóvenes, el que le interese, participe con ustedes en alguno de estos proyectos? Nosotros tenemos excavaciones en Israel cada año durante los últimos 30 años. Pero hay muchas excavaciones en Israel. Y lo bueno en todo esto es hay lugares medievales, hay contemporáneos y hay de antigüedad. Y hay oportunidades para jóvenes para integrarse en la historia de Israel. En Israel
con sus manos y no solamente en textos. Pues creo que hoy nos han enseñado cosas de un holocausto oculto Yeah. y nos han enseñado también un camino para los jóvenes, no nada más ir de paseo, sino ser parte de la historia y encontrar esta historia de Israel y del holocausto. Yeah. Muchísimas gracias. Gracias. Matthew Birnbaum hizo un memorial Yeah. y eso complica las excavaciones. Sí. ¿Correcto? El problema siempre es, nosotros tenemos turismo. ¿Qué tenemos turismo? Nosotros queremos que la gente, los chicos van a llegar a visitar a los campos. Es importantísimo. Eso es importante. Y estéticamente, hay argumentos por qué ponerlo acá y no allá. Pero yo digo, justamente, científicamente, tenemos que hablar sobre qué es lo correcto científicamente y no estéticamente. Y hoy en día, cuando ponemos algo en un lugar, sería mejor de tener un equipo trabajando sobre esto antes de empezar de poner algo, de poner cosas juntas, de caminar. Es un problema, es un problema. Según tu mapeo, ¿qué tan grande era el campo de Sobibor? Porque aparte que nosotros lo caminamos todo, el Museo de Washington dice que es 1.300 o 1.900 pies. Y ciertamente lo que caminamos Era mucho más. ¿Qué tamaño Mucho ¿Qué más. tamaño es lo que ustedes No voy a tendrían? decir porque eso es el trabajo de Yoram. Y cuando Yoram va a publicarlo con Yad Vashem, nosotros vamos a cambiar lo que dice. ¿Ok? Pero él trabaja con Yad Vashem, Pero definitivamente es era mucho más grande. mucho más grande. Y eso es un problema de los negadores. Cuando ellos hablan sobre Sobibor, ellos dicen, ¿cómo puede ser que 250,000 personas murieron acá? Es como un jardín. Bueno, pero es Más chico. Y ahí murieron 600. Mucho más tiempo. Eso es un año y pico. Cuando los nazis decidieron taparlo, los edificios estaban construidos, estaban ya los edificios. Bueno, lo que hicieron es destruir, ¿Ok? ¿ok? El Y techo. taparon a la altura de Sí. cómo estaba todo. ¿Y llegaron gente viva o los sobrevivientes? ¿Había sobrevivientes? Nosotros queremos decir lo que dicen los sobrevivientes que llegaban de allá. La gente que pueden caminar llegaban de... Pues mataron. ¿Qué cantidad de objetos se encontraron? ¿Qué? ¿Qué cantidad de objetos se encontraron? En Miles, función de si corresponde- miles de cosas. Y quiero decir que algunos que van a figurar en el documental final, que son realmente impresionantes, son cosas pequeñas personales. ¿Cómo qué cosas? Okay. Well, por ejemplo, hay un label de identificación de una chica de 6 años de Ámsterdam, que ahora conocemos a toda la familia de ella. Había estrellas, cosas pequeñas de vida. Pero lo importante es, hablamos sobre excavaciones que solamente son de este tamaño. Y es increíble que en un lugar quedamos con muchos objetos, de un lugar donde no hay huesos, no hay, ¿ok? Y eso es lo importante. Porque después el gobierno quiere un museo propio con los objetos. Ellos quieren también restauración. Y sería restauración
de un tipo distinto a lo que hicieron en otros lugares. El gobierno polaco combinado con el gobierno minas o ustedes encontraron está combinado. Well, el problema es que el campo es como el río que llega hasta allá. Y el río es realmente la frontera del campo. Ya. Ustedes encuentran objetos, pero atrás de cada objeto realmente hay una historia y en algunos de los casos han buscado a las familias y todo esto. La idea es hacer algo también con cada una de esas historias o hacer algo que quede también como un legado de lo que fue encontrando estas familias o encontrando esto, o solamente testimoniar que había los objetos y eran muestra de que había algo ahí. Sí, eso es la diferencia. Cuando hablamos de objetos en otros lugares donde no hay en su lugar correcto, original, y decimos y queremos hacer una historia sobre esto, es mucho más difícil cuando tenemos en sitio los objetos en un lugar original con otras cosas y otras personas que llegaban casi en el mismo tiempo. Y eso es increíblemente importante, porque hay un timeline. Cronológicamente, no es solamente que llegaban y murieron. Era qué pasó desde el momento que llegaban del tren hasta que caminaban por el Himmelfahrtstraße, llegaban a los edificios. Y por ejemplo, una cosa muy pequeña que encontramos, había un tren pequeño, desde el tren principal hasta el edificio para personas que no podían llegar por camino. Y de encontrar esto es importantísimo. Y eso para arqueología, y es muy bien que hay personas que trabajan en esto por varios años. Pero eso significa que tenemos que trabajar con los polacos. Los polacos ahora hay un museo en Varsovia muy importante y ellos quieren también algo de Sobibor. Ellos quieren también demostrar algo de Sobibor. Me imagino que eso es años de su vida de Joran. ¿De quién son propiedad los objetos? ¿Quién se queda con ellos? ¿Ustedes o siempre es del Estado? Quiere decir que es Israel, es el Estado de Israel. Es Polonia, es el Estado de Polonia. España, el Estado de España. Lo importante es que quieren mostrarles. No es que quieren estudiarles solamente para estudiar. Ellos quieren mostrar lo que pasó allá. Y el documental que hicimos, que es desde el principio, desde que mapeamos el lugar o sitio, hasta las excavaciones y lo que encontramos, y la conclusión es con sobrevivientes que llegaban para ver las excavaciones. Porque ellos realmente tienen La memoria. ¿Y el gobierno cómo se portó con ustedes? O sea, ¿cómo se portaron cuando consiguieron, o sea, apoyaron, colaboraron, ayudaron? Bueno, el Estado quiere hacerlo. Sin la ayuda de Polonia no podemos hacer nada. 40 años con los comunistas, ellos no querían hacer nada con esto. Es solamente en los últimos 20 años, ¿okay? Cuando hay una apertura realmente, que ellos saben que es importante de descubrir la historia. Y tengo que decir una cosa, los polacos que llegan a Sobibor hoy en día y llegan a Sobibor, ellos hablan sobre la historia de Sobibor.